Que pisar ahí automáticamente queda enterrado. Estamos en Vietnam y vamos a explorar cómo una red de túneles llegó a ser más letal que los rifles o las bombas, a tal punto de poner en jaque a uno de los ejércitos más poderosos del mundo y así cambiar el rumbo de una de las guerras más polémicas del siglo XX, la Guerra de Vietnam. Y hoy, como pueden verlo, estamos en una parada obligatoria para poder entender un poco más de la historia de Vietnam. Estamos en el distrito de Cu Chi y vinimos a visitar los Cu Chi Tunnels o los túneles de Cu Chi, que es una red inmensa de túneles interconectados que sirvieron en la época de la Guerra de Vietnam como escondite y también como red de abastecimiento de alimentos y de armas, obviamente para protegerse de los enemigos. Y fue una historia bastante dura que vamos a tratar de conocer hoy para entender un poco más de la historia de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más intensos del siglo XX, y es que todo comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Vietnam luchaba por independizarse del dominio francés. El país terminó dividido, en donde el norte era comunista, liderado por Ho Chi Minh, y el sur con un gobierno apoyado por Estados Unidos. En plena Guerra Fría, Estados Unidos temía que el comunismo se expandiera por toda Asia, así que intervino militarmente para frenar al ejército del norte de Vietnam, y lo que parecía una guerra rápida terminó siendo una completa pesadilla para los americanos. Por ejemplo, esta es una de las trampas que utilizaban pues antes, y el sistema es que esto se ponía plano y de cualquier lado que pisara la persona que no conocía estas trampas simplemente caía ahí, y con esos chuzos envenenados las puntas pues quedaban heridos y aparte fallecían posteriormente. Bien. Increíble. Esto más que una trampa fue un escondite que les ayudó a sorprender al enemigo muchísimas veces, ya que ponían ramas de árboles en la tapa, se escondían bajo tierra y una vez el enemigo pasaba lo cogían de sorpresa o por la espalda. No es bien estrecho. Uy, no, eso está bien estrecho. Muy pequeño, de verdad. No sé cómo cabe la gente ahí. So if the enemies, they could manage. If they see eyes, they could manage to get on the way from there to here. The big house is gonna run away into the small tunnel. Không có vừa đâu, đừng có đi. Nó bend. So this one is like the original size for the entrance. Yeah. The tunnel is like the original size. Did it collapse? Ese es uno de los túneles en donde ellos se hacían acá peleando contra los otros soldados que estarían en esa dirección. If you can get through, Esta era como una barrera y cuando veían que venían se metían por ese túnel it's allá. not that big enough to turn the body around. Que no cabe, o sea, tiene que ser uno muy flaco para caber por ahí. All right. Yeah, yeah. So this. Pues acá está el túnel, de hecho hay dos que están interconectados con los otros, interconecta con el que ya vimos. Tiene que ser uno muy delgado para caber ahí. La cuestión es que para cualquiera que no conociera los túneles, no era solo meterse y ya podía andar por los túneles, no. Tenía que conocer cómo era la infraestructura de los túneles, porque habían varios caminos, los cuales algunos llevaban a otros caminos interconectados, pero si se iba por el camino que no era, podía terminar en trampas, ya fuera con serpientes, con arañas venenosas o con cualquier otro tipo de trampa mortal si usted no conocía los túneles y se llegaba a meter ahí de infiltrado. Y uno se pregunta, bueno, en esos túneles ¿cómo entraba el aire? Se las ingeniaban y armaban huecos por donde se filtraba el aire, en donde usaban los palos de bambú como tubos que extendían el aire hacia adentro de los túneles. Ustedes pueden ver los agujeros ahí, los cuales a veces también eran muy peligrosos porque había infestación de termitas y hormigas dentro de los túneles. Era muy complicado vivir ahí adentro.
¿Pueden escuchar los disparos? Es como tienen todo adaptado para que uno como que se sumerja más en lo que era la realidad de vivir acá en los túneles y en la selva. Todo el tiempo disparos. En espacios como estos, que llamaban el taller militar, ellos se hacían y era donde trabajaban. Básicamente esto era lo que hacían: cortar palos de bambú para las trampas y utilizando las cáscaras que quedaban de las bombas hacían los chuzos para las distintas trampas que utilizaban en contra de los enemigos. Y estas sandalias que tengo aquí en mi mano son parte importante de lo que fue la guerra, porque ellos las diseñaron de tal forma, ustedes pueden ver, que ellos sabían que una iba en un pie y la otra en el otro, pero esto servía porque en la suela, por debajo, tenían marcas invertidas, lo cual hacía que el enemigo, cuando viera las marcas del pie en el piso, se confundiera y no sabía si ellos habían ido para adelante o para atrás, ya que las marcas en la suela están invertidas dependiendo del zapato izquierdo o el derecho. De esta forma distraían al enemigo y lo dejaban perdido, porque cuando ellos pensaban que el ejército había ido hacia adelante, pues resulta que habían ido hacia atrás. Así que era una forma de distraerlos bastante ingeniosa. Esta era como la zona de cuidados hospitalarios u hospital, que pueden ver como tenían de pronto allá los suplementos de medicinas y aquí las camillas para los enfermos o los heridos en guerra. Vamos a ver lo que era un búnker de guerra. Miren cómo es de pequeñito. Esto está increíble por donde uno se mete. Esto está súper pequeñito, vean. Toca andar agachado. Y ahora vamos para el siguiente nivel. Increíble. La única forma de andar aquí es así agachado. No, esto es muy duro. Esta ya es la salida. Caminamos nada más como 20 metros por el túnel, pero no. Caminar así es muy duro, agachado, con el calor que hace. De vuelta a la libertad. Claramente no podía faltar un monumento del señor Ho Chi Minh, que como ya lo hemos visto, figura importantísima de todo Vietnam, que por algo esta ciudad lleva el nombre de Ho Chi Minh. Ahí está. Y esta es una explicación más detallada del sistema de túneles que funcionaba por niveles. Cada nivel tenía un propósito en específico, fuera a transportar agua, fuera a transportar armas o las trampas. Y esto es lo único que usaban para acabar los túneles y sacar la tierra. Esto era todo lo que utilizaban ellos para acabar el sistema de túneles, que dicen tenía una extensión de cerca de 250 kilómetros de largo. Bastante. Bueno, y con esto nos despedimos de este lugar, de los túneles de Cu Chi, aquí en Ho Chi Minh, en Vietnam. Espero que hayan aprendido algo de este video, así como lo hice yo. Muchísima historia detrás de todo esto que hay acá, para entender un poco más de la historia, no solo de Vietnam, sino una parte grande del sudeste asiático. Gracias por ver el video. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse al canal
Vamos a estar subiendo videos muy buenos de ahora en adelante. Gracias, un saludo, nos vemos.